pasar el canesú, van a ver cómo nos quedó. Y después ya hice división de partes. En la última fila, que va a ser la número 9, esta, nos van a quedar en total 37 espigas. Vamos a hacer la división de partes. Vamos a dejar para la delantera 5 espigas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos una marca. Después vamos a dejar para el brazo 8 espigas. Para la espalda vamos a dejar 11 espigas. Para el otro brazo 8 espigas y para la delantera 5 espigas. De esta forma vamos a dividir nuestro saquito. Acuérdense que en la última fila tenemos 37 espigas. Entonces volvemos a repetir. 5 delantera, 8 el brazo, 11 la espalda, 8 el brazo y 5 la otra delantera. Vamos a hacer ahora la fila de división, que también la vamos a hacer con el punto puff en forma de espiga. Vamos a empezar tejiendo como hacemos normalmente, levantando 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora vamos a tejer, van a ver que tenemos las 5 espigas, la vamos a tejer a las 5, hasta donde está la marca. Voy a hacer un punto puff, cierro, hago 2 cadenas, 1, 2 y vuelvo a tejer en el mismo lugar. Otro punto puff. Ahora hago solamente una cadena. Hicimos una espiga. Vamos a hacer otra. Hacemos primero un punto puff. Cierro todo junto, hago 2 cadenas, 1, 2 y vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Ahora cierro todo junto y ahora solamente hago una cadena. De esta forma vamos a tejer hasta tener las 5. Terminé de tejer las 5 espigas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a saltar el lado de los brazos, así que no lo vamos a tejer y vamos a tejer directamente lo que sería la parte de la espalda. Van a ver que aquí está la marca, entonces tejo sobre esta espiga. Vamos a tejer de la forma normal, haciendo la espiga con 2 puntos puff. 1, 2, 3 y 4. Cierro todo junto, hago 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente vuelvo a hacer otra espiga en el mismo lugar. Si molesta mucho la hebra, la sacamos para que no nos impida tejer. Y de esta forma hice la espiga siguiente, que es la que corresponde a la parte de la espalda. Ahora vamos a seguir tejiendo todo hasta llegar a la otra marca. Entonces acuérdense que en la espalda tenemos 11 espigas. Yo voy a tejer unas más, 2, 3, 4, cierro todo junto, hacemos 2 cadenas, 1, 2 y vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Y ahora hago una cadena. Van a ver que yo tejo rápido porque ya enseñamos a hacer este punto, así que lo tejo rápido. Bueno, entonces ahora vamos a tejer, esta es la espalda hasta llegar a la marca aquí. En total tenemos que tejer para la espalda 11 espigas. Terminamos de tejer la parte de la espalda, hicimos las 11 espigas. Ahora directamente vamos a cruzar sin tejer la parte de la manga. Vamos a cruzar, es decir, la vamos a pasar de derecho y vamos a volver a tejer nuevamente la otra delantera. Y vamos a tejer a partir de la marca aquí en esta espiga. Entonces tejemos nuevamente una espiga aquí. Hago una cadena y ahí hice una espiga. Ahora vamos a tejer las que faltan, que en total son 4, hasta llegar al final. Estoy llegando al final. Ahora voy a cerrar la fila con una vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. 1, 2, 3. En la tercera cadena hago una vareta y de esta forma terminamos la fila de división. Aquí ya nos va a quedar divididas las partes. Van a ver, tenemos lo que sería el cuerpo dividido de las mangas. En esta fila de división nos van a quedar en total 21 puntos puff. Si cuentan todos estos puntos puff nos va a quedar 21.
Bueno, ahora vamos a hacer las siguientes filas del cuerpo, que es fácil porque es hacer todo en punto puff según, es decir, es tejer solamente los 21 puntos puff todas las filas. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a tejer aquí otra espiga. No doy indicaciones porque estoy tejiendo una espiga como lo hacemos generalmente. Hice una y ahora voy a hacer la segunda y así vamos a tejer toda la fila. Vamos a tejer las 5 primeras y después vamos a tejer esta parte para que vean cómo vamos tejiendo. Van a ver que estoy llegando aquí donde sería la unión de la parte delantera con la espalda, que se teje de la misma forma. Quería mostrarles esta parte para ver que se teje lo mismo, que no tenemos ningún problema y que vamos a tejer la fila tal cual están las espigas, no hacemos nada raro. Y a mí me gusta mostrar porque a veces uno se queda con la duda si es así o no es así. Van a ver que se teje de forma normal, como si estuviéramos tejiendo una fila de punto puff en forma de espigas. Se teje de la misma forma, no hay que hacer nada. Vamos tejiendo un punto puff, una espiga, después la otra y así. Van a ver que es re fácil. Entonces ahora en esta fila, que es la primera, mejor dicho, la primera fila de la parte del cuerpo, vamos a tejerlo todo hasta llegar al final. Terminamos de tejer la primera fila del cuerpo y van a ver cómo está quedando ya con forma nuestro saquito. A partir de aquí voy a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen al igual que tejimos la fila número 1 del cuerpo. Es decir que vamos a tejer 21 espigas por cada fila. Vamos a medir desde acá y vamos a tejer aproximadamente, midiendo desde acá, 12 centímetros. Cuando tengamos los 12 centímetros vamos a volver porque después vamos a hacer el borde de este abriguito. Una vez que terminamos de tejer el largo deseado, en este caso tejimos aproximadamente, contando desde aquí, 12 centímetros. Vamos a hacer el borde del saquito. El borde del saquito lo vamos a hacer en punto bajo. Nosotros vamos a ir levantando por cada espiga entre 5 a 4 puntos bajos. Vamos a empezar, vamos a hacer una cadena para levantar la labor y aquí sobre la misma vareta vamos a hacer un punto bajo. A partir de aquí va a empezar la secuencia de toda la fila. Nosotros, como les dije, vamos a levantar entre 5 a 4 puntos bajos por cada espiga. Vamos a empezar primero levantando 5 puntos de la primera espiga. Vamos a hacer 1 sobre el punto puff, después 2 sobre estas 2 cadenas, 1 sobre punto puff y 1 sobre una cadena. Van a ver que aquí levantamos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Como les dije, vamos a levantar 5 puntos y 4. Ahora en esta espiga voy a levantar solamente 4 puntos bajos. Voy a levantar 1 sobre punto puff, 2 sobre las 2 cadenas, 1 sobre punto puff serían 3 y 1 sobre la cadena serían 4. ¿Por qué estoy levantando 5 y 4 puntos puff? Porque si levanto 5 el tejido me queda muy abierto y si levanto solamente 4 me queda muy fruncido. Entonces voy a combinar entre levantar 5 y 4 para que me quede de forma más recta y no tan fruncido ni muy abierto. Bueno, entonces levantamos 5, 4, vamos a hacer esta secuencia, vamos a levantar 2 espigas de 5, con 5 puntos bajos y una de 4 y así, vamos a repetir. Bueno, una vez que explicamos esto, ahora vamos a hacer la secuencia. Entonces vamos a levantar 5 aquí y 5 aquí y aquí 4 y así vamos a repetir. Entonces levanto 5 puntos bajos, 1 sobre el punto puff, 2 sobre las cadenas, 1 sobre el punto puff,
y 1 sobre la cadena. Levanté 5 puntos puff, 5 puntos bajos. Nuevamente vamos a hacer 1 de 5. Hago un punto bajo, 2 sobre las dos cadenas, 1 sobre punto puff y otro sobre la cadena. Levanté 5 puntos bajos en este punto, en esta espiga. Ahora vamos a levantar 4. La diferencia van a ver que solamente está acá, que en vez de levantar 2 levanto 1, nada más. Después se repite lo mismo. Levanto un punto bajo, en las dos cadenas levanto solamente un solo punto bajo, sobre el punto puff un punto bajo y sobre la cadena un punto bajo. Solamente levanté 4. Ahora voy a hacer nuevamente, voy a levantar 5 puntos bajos, 5 puntos bajos y 4 puntos bajos. Y así vamos a ir levantando hasta llegar al final. Entonces empiezo. Un punto bajo, en las cadenas hago 2, 1, 2, sobre punto puff un punto bajo y en la cadena un punto bajo. Nuevamente voy a hacer otros 5 puntos bajos. 1, aquí levanto 2, 1, 2 sobre el punto puff 1 y sobre la cadena 1. Ahora voy a levantar 4 nada más. 1 sobre el punto puff, 1 sobre las dos cadenas, 1 sobre el punto puff y 1 sobre la cadena. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de levantar todos los puntos bajos. Ahora vamos a dar vuelta al tejido y vamos a tejer también en punto bajo. A partir de aquí ya es fácil porque ya tenemos los puntos bajos levantados y lo único que tenemos que hacer es tejer todas las filas sobre los puntos ya levantados. Vamos a hacer una cadena para levantar la labor y vamos a empezar a tejer todo en punto bajo hasta el final. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Desde aquí voy a dar indicaciones porque después es lo mismo. Nosotros vamos a tejer, ya hicimos 1, 2, en total 5 filas de punto bajo. Cuando tengamos las 5 filas de punto bajo vamos a volver porque ya habríamos terminado con el borde y vamos a hacer lo que va a ser las vistas de las delanteras. Terminamos de tejer el borde del cuerpo, en total hicimos 4 filas de punto bajo. Ahora, una vez que hicimos 4 filas, vamos a hacer lo que va a ser el borde de las delanteras. Si ustedes quieren, pueden hacer más filas, si no, lo dejan 4 filas como yo lo hice. Bueno, ahora vamos a tejer el borde de la delantera, va a ser la izquierda. Acuérdense que el derecho del saquito, es decir, la parte visible del saquito, va a ser la primera fila, van a ver que va a ser la que va a determinar, va a ser la primera fila que está al derecho. Entonces, para que ustedes sepan cuál es el revés y cuál es la parte visible, tienen que mirar la primera fila del canesú. Si está al derecho, entonces ese es el derecho. Si está al revés, está al revés. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a tejer el borde del lado o de la delantera izquierda. Vamos a levantar sobre todos estos bordes puntos bajos. Vamos a empezar haciendo una cadena para levantar la labor y vamos a empezar a levantar puntos bajos. Aquí yo voy a levantar sobre las filas de puntos bajos un punto bajo por fila. Van a ver. De esta forma vamos levantando. Acuérdense que aquí no tenemos como algo bien específico de cuántos puntos o levantar o no, porque en realidad va a depender mucho si se nos abre mucho el tejido o no. Bueno, yo voy a tratar de levantar por cada fila. Voy a levantar 3 puntos bajos, es decir, 2 acá sobre el punto bajo y aquí en este espacio. Van a ver, hago 1, 2 y aquí 3 por fila. Voy a hacer lo mismo aquí. 1, 2 y 3. Si ven que se va abriendo mucho, entonces pueden combinar. Por ejemplo, 2 filas que levanten 3 y una fila que levanten solamente 2. Por ejemplo, acá voy a levantar solamente 2. 1 y ahora en este espacio 2. Y nuevamente vuelvo a levantar 3 por cada fila.
hago uno aquí, 2 y 3. Nuevamente levanto 3, hago 1, 2 y 3. Y ahora puedo levantar aquí puedo levantar solamente 2 puntos. Es decir que ustedes van a ir calibrando, viendo cómo les queda la fila de puntos bajos. Nos tiene que quedar recta, no nos tiene que quedar ni muy ondeada ni tampoco muy fruncida. Y de esta forma lo vamos logrando. Bueno, así vamos a tejer esta primera fila de puntos bajos hasta llegar al cuello. Llegué al final, ahora voy a dar vuelta el tejido y vamos a tejer nuevamente otra fila de punto bajo. Vamos a hacer una cadena para levantar la labor y aquí vamos a empezar a tejer también todo punto bajo. Aquí es fácil porque ya la fila está determinada de puntos bajos, entonces no, solamente tenemos que tejer sobre los puntos bajos de la fila anterior. Así que no vamos a tener más problemas. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final y a partir de aquí voy a dejar indicaciones. Nosotros vamos a tejer en total, si ustedes quieren, 4 filas de punto bajo, si no agregan una más, es decir, 5 filas. Cuando tengamos todas las filas vamos a volver de nuevo. Entonces, las indicaciones es tejer en total 4 filas o 5 filas de punto bajo según el gusto de cada uno y cuando esté terminado volvemos. Terminamos de realizar las 4 filas del borde de la delantera izquierda. Ahora directamente cuando hicimos las 4 filas cortamos la hebra y tiramos. Y de esta forma terminamos de hacer esta delantera. Ahora vamos a empezar a hacer el borde de la delantera derecha. En este caso lo estamos haciendo para nena, por lo tanto los ojales van a ir de este lado, es decir, en la delantera derecha. Si ustedes quieren hacer para varón, en este caso los ojales tendrían que ir de este lado y no de este. Es a la inversa. Bueno, nosotros vamos a empezar tejiendo. Acuérdense que en esta delantera, en la izquierda, tejíamos desde acá. Nosotros para tejer la derecha tenemos que empezar desde el cuello. Vamos a empezar entonces a tejer desde el cuello y vamos a empezar como hicimos en la otra delantera. Vamos a levantar puntos bajos. Empezamos a levantar puntos bajos tal cual hicimos en la otra delantera, pero acuérdense que aquí estamos empezando desde la parte del cuello. De esta forma vamos a ir levantando todo puntos bajos. Bueno, voy a dejar ahora, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque ya les mostré de dónde empezar. Vamos a hacer 2 filas de punto bajo y en la tercera fila vamos a hacer los ojales. Entonces ahora tejemos 2 filas de punto bajo y cuando tengamos las 2 filas volvemos porque en la tercera fila vamos a hacer los ojales para los botones. Terminamos de tejer las 2 filas de punto bajo y van a ver aquí unas hebras. Yo ya puse unas marcas donde vamos a hacer los ojales. Van a ver que puse en total 5. Ahora, nosotros para los ojales vamos a tomar 2 puntos bajos. Es decir, yo voy a empezar aquí. Ustedes después pueden poner menos botones o más botones. Eso va a depender de cada uno y la distancia que quieran dejar entre un botón y el otro. Por ejemplo, yo empecé aquí con 2 puntos bajos, que es lo que voy a tejer, y después haría el ojal. En el ojal dejé 1, 2, marqué 2 puntos, van a ver cómo puse el hilo de esta forma, y después de 2 puntos vuelvo de nuevo a tejer. Es decir, que para el ojal voy a usar 2 puntos bajos, para que, porque si usaba uno solo me quedaba muy chiquito y no pasaba el botón, entonces voy a utilizar 2 puntos bajos. Después dejé 11 puntos bajos, nuevamente 2 puntos bajos para el ojal, de nuevo 11 puntos bajos, 2 puntos bajos para el ojal, y así fui marcando. Como les dije, ustedes pueden hacer más largo o menos largo. Vamos a hacer ahora la tercera fila y vamos a empezar de la siguiente manera. Voy a tejer una cadena para levantar la labor y voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Aquí van a ver que está la marca
y marqué 2 puntos, el primero y el segundo. ¿Por qué? Como les dije, si hacía de un solo punto, el ojal no iba a ser grande y iba a quedar chiquito. Entonces ahora yo voy a tejer sobre la marca 2 cadenas, 1, 2, y voy a saltar los 2 puntos, 1, 2, y recién en el tercero voy a volver a tejer el punto bajo hasta donde está la otra marca. Vamos a tejer de esta forma hasta donde está la marca, y ahora les voy a mostrar cuando termine de tejer cómo quedó el ojal. Aquí ya estamos llegando. En total yo dejé entre ojal y ojal 11 puntos bajos, es decir, tejí 11 puntos bajos. Y aquí me quedó el ojal. Yo hice con 2 puntos bajos. Ustedes por ahí, si el botón es más grande, vamos a dejar 1, 2, 3 puntos bajos para el ojal. Y arriba de los puntos que dejamos sin tejer, tejemos 2 cadenas. Si son 3, vamos a dejar 3 cadenas. Si con uno solo a ustedes les basta, entonces arriba dejamos una cadena. Van a ver que este es el botón que voy a utilizar. Vamos a ver si pasa. Pasó. Entonces el ojal está bien. Si no llegara a pasar, tenemos que hacer de 3 cadenas y aquí abajo dejar 3 puntos bajos sin tejer. Vamos a volver a hacer ahora otro ojal. Voy a tejer 2 cadenas, 1, 2, y aquí abajo en la fila anterior dejo 2 espacios, 1, 2, y recién en el tercero empiezo a tejer nuevamente punto bajo hasta llegar a la marca. Vamos a tejer nuevamente para mostrarles. Voy a tejer punto bajo hasta donde está la marca. Aquí está. Llegamos donde está la marca y está marcado los 2 puntos. Hago 2 cadenas, 1, 2, y aquí, como les dije, dejamos 1, 2, y en el tercero vuelvo a tejer de nuevo el punto bajo. De esta forma. Así vamos a tejer nosotros hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 3, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 4, que es la última. Nosotros vamos a empezar tejiendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a hacer punto bajo. Toda esta fila es de punto bajo, 1, 2. Y ahora, donde están las cadenas, lo que sería el ojal, vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, y ahora seguimos tejiendo punto bajo sobre los puntos. Aquí se me traba un poco la aguja. Bueno, seguimos punto bajo, y donde están las 2 cadenas vamos a tejer 2 puntos bajos. Yo tejo rápido porque lo único que estamos haciendo es tejer puntos bajos sobre los puntos. Estamos llegando al lugar donde están las 2 cadenas. Aquí nuevamente volvemos a tejer 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Y ahora seguimos tejiendo punto bajo. Van a ver que es fácil. Y voy a mostrar por última vez cómo tejemos sobre los ojales. Estamos llegando. Aquí están las 2 cadenas, así que sobre las 2 cadenas tejo 2 puntos bajos y luego continúo tejiendo punto bajo en forma normal. Bueno, de esta forma vamos a tejer la 4ª fila. Acuérdense que yo estoy haciendo modelo, digamos, la versión para nena. La única diferencia que hay con el varón es en los 2 saquitos, lo único que va a hacer la diferencia va a ser los ojales. Si es para nena va a ir del lado derecho los ojales, si es para varón lo tienen que hacer del lado izquierdo. Así que eso es lo único que tienen que tener en cuenta para hacer de un sexo para mujer y otro para varón. Llegamos al final de la fila 4 y de esta forma terminamos con el borde. Ahora directamente cortamos la hebra y luego la perdemos con una aguja lanera. Voy a tirar y de esta forma está listo el borde. Ahora, lo importante, van a ver que este saquito es unisex, lo podemos hacer tanto para nena como para varón. En este caso yo estoy haciendo para nena, pero si ustedes quieren hacer el de varón, la única diferencia está en los ojales. Acuérdense, los ojales en el caso del varón van a estar del lado izquierdo. Es decir, que este procedimiento que hice aquí lo tengo que hacer en el lado izquierdo y en el lado derecho solamente voy a tejer las 4 filas rectas sin hacer los ojales.